100 años de la entrada de Venustiano Carranza a la Ciudad de México, y para hablar más sobre este acontecimiento histórico nos acompaña aquí en el estudio Salvador Ruedas Mithers, director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Buenas noches. ¿Cómo está, director? Muchas bueno, gracias. ¿qué significa este acontecimiento en la historia de México y en los hechos que ocurrirían después hasta la promulgación de la Constitución? Bueno, de entrada es el final del viejo régimen. Ahí sí podemos decir que es el parteaguas que le proyecta a la revolución como el proceso histórico que da inicio al siglo XX mexicano. Porque la entrada de Venustiano Carranza se condicionó a una serie de pequeños acontecimientos que pasan inadvertidos. Por ejemplo, la sustitución de las tropas federales por tropas constitucionalistas, básicamente en las zonas amenazadas por los zapatistas, pero además hay otro par de asuntos. El primero es la sustitución de la policía por la policía adicta a Álvaro Obregón o a Carranza, la huida de todos aquellos que estaban con culpas o realmente acusados de complotar contra Madero, y finalmente el cierre del periódico Imparcial y la toma de los medios de comunicación. Que había sido el Imparcial, el periódico porfirista, digamos, y después Sí. huertista, ¿no? El gran periódico del país, pero que pues reflejaba los puntos de vista de ambas dictaduras. Efectivamente, que no era nada parcial, nada imparcial, era absolutamente parcial, sí. Bueno, ¿qué significó esta llegada en términos de la construcción de una nueva institucionalidad en el país, del derrumbe de aquellos dos gobiernos, aquellos dos regímenes, el de Porfirio Díaz, el de Victoriano Huerta, y el camino hacia la Constitución? Bueno, en ese momento realmente no significaba nada más que un gesto simbólico, que es la llegada del primer jefe a Palacio Nacional, Sí. unos días antes, cuando entra Álvaro Obregón, el día 15 de agosto. Que es el gran estratega militar, digamos, porque Sí, Carranza no avanzada. es militar, ¿no? No, era el primer jefe, Sí. nunca tiene grado militar, es un civil que está Sí. dirigiendo una revolución que trata de recuperar el orden constitucional. Sí. Pero el gesto simbólico es que llega Carranza con su gabinete, con su familia, y se instalan en el Palacio Nacional unos días. En ese momento, efectivamente, como dijo usted hace un rato, se daría, digamos, por terminado el régimen huertista y el triunfo de la revolución. Sin embargo, en esos instantes el tiempo corre rapidísimo. Muy pocos días después, Obregón tiene que ir al norte, otra vez a Chihuahua y a Sonora, a dialogar con Villa. Carranza tiene que estar un poco a la expectativa, hace el llamado para la convención en Aguascalientes. Los agentes villistas empiezan a moverse también, a cabildear, como se dice ahora, entre los distintos grupos para poder dominar en la convención. La convención dura apenas unos meses, empieza en octubre y la ruptura es hasta diciembre realmente. Pero Carranza tiene que retirarse a Veracruz. Claro, y es cuando hace su decreto del 14 de diciembre, en donde dicen: yo soy el primer jefe, reorganizo el ejército constitucionalista, tenemos facultades para expedir leyes de hacienda, de guerra, de administración de justicia, y cuando regresemos a la Ciudad de México reinstalemos al Congreso y reinstalemos el Poder Ejecutivo y llamamos a elecciones. Bueno, yéndonos un poco más atrás a los acontecimientos de hace 100 años, ¿cómo recibe la Ciudad de México, que se había mantenido pues relativamente al margen de la lucha revolucionaria en el norte? Incluso Carranza mismo lo dice, que la Ciudad de México no ha sufrido, vamos a hacerla sufrir, Sí, cosa que sí. no ocurre finalmente. Pero ¿cómo recibe la Ciudad de México a este grupo de revolucionarios? Bueno, las crónicas cuentan que realmente la sorpresa está el 15 de agosto, cuando entra Álvaro Obregón. No saben por dónde va a entrar, finalmente entra por Paseo de la Reforma, entra en la Avenida Juárez, pasa enfrente del Palacio Nacional. Todo el mundo está
viendo quién es, primero adivinando cuál de todos los generales que están ahí es Álvaro Obregón. Le sorprende su juventud, le sorprende un poco su apostura. Hay muchos rumores y de repente oyen unos gritos raros. ¿Qué es eso? Y resulta que son los yaquis. Y entonces le viene la conciencia a la gente en la Ciudad de México de que están entrando los ejércitos norteños con su fantasma más temible, no los indios del sur de Zapata, sí, sino los indios del norte de Obregón. Y entonces se queda la gente helada. Y cae una tremenda granizada ese día. Bueno, el día anterior cayó una granizada terrible, y el día 15 amanece con un frío a la mitad del verano, pues igual que como pasó hace unos días. Igualito. Esta parte circunstancial pareciera que es un poco graciosa, pero en el periódico aparece que la Ciudad de México amanece con un ambiente, con un paisaje europeo, al momento en donde en Europa está empezando la Primera Guerra Mundial y no tiene nada de romántico ni de bucólico lo que está sucediendo. Y bueno, la fiesta en realidad está con la entrada de Obregón. Obregón asimismo organiza una visita al panteón donde está Madero, hace un desagravio oficial, de tal manera que cuando entra Carranza ya es como muy esperado, entra por el lado del Colegio de Agricultura, la normal, viene por el lado de Tlalnepantla, se hospeda en Azcapotzalco, como vimos hace un momento. Pues un poco se le recibe, pero ya no tienes la expectativa de quiénes son los que están entrando. No son los armados, no son los indios, no son los nuevos conquistadores. Ahora, la firma de los tratados de Teoloyucan siempre lleva a la memoria el otro acontecimiento del 13 de agosto, que es la caída de Tenochtitlan. Entonces hay una suerte de cierre de ciclo ahí. Y bueno, dura poco, como usted nos decía, la Pax revolucionaria, después empiezan los conflictos entre esta fuerza y los villistas y los zapatistas, y la ruptura y la salida de Carranza hacia Veracruz, después hacia Querétaro. Ojalá que en los próximos días podamos revisar esos acontecimientos nuevamente, si nos hace favor de venir aquí al estudio. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Hacemos una pausa, pero regresamos con mucho más. Esto es Titulares de la Noche. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.